Y Dios les bendiga grandemente. Este es su hermano, el doctor Henry Reyes, y aquí estamos para impartir este taller de escuela bíblica efectiva. Vamos a estar compartiendo con los hermanos que formalmente se han inscrito en este taller de escuela bíblica. Vamos a esperar que se conecte algún hermano para que podamos confirmar que todo esté bien. Vamos a ver cómo los hermanos se puedan integrar a esta clase. Con uno que entre, vamos a comenzar para así aprovechar el tiempo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Marcos. Dios le bendiga. Hermano Marcos está por aquí. Con él iniciaremos. Ya está el enlace. Estamos aquí en Google Meet. Vamos. Dios le bendiga, hermano Marcos. Saludos, bendiciones, profesor. Amén, amén. ¿Está escuchando bien? Claro, sí. Bien. Entonces, vamos a compartir la clase. Hermano Marco nos habla desde México. De Sí, México está, saludos. hermano. Desde México, desde la frontera de Baja California, para ser más exacto, en Tijuana, Baja California, Muy la bien, ciudad de Tijuana. vamos a iniciar. Quiero que me confirme que todo se vea bien. Sí, sí se ve bien. Ahorita yo Vamos, estoy en el celular, pero estoy tratando de abrir la laptop, nomás que se me está tardando. muy bien. Lo que quiero es que me confirme que ve la diapositiva. Ah, ok. Sí, ¿La ve ahí la diapositiva que estamos compartiendo? sí, Ahí ve Escuela Bíblica Efectiva. sí. ¿La puede ver bien, hermano? Sí, de cualquier manera le doy zoom o la amplío para verla mejor. Es que estoy Yo en lo el que quiero celular. saber es que la estén viendo en pantalla completa. Ah, en pantalla completa. No, Ok. no, que si se ve bien claro, si se lee, si es legible. Sí, sí, Ok, porque estoy compartiendo la pantalla y quiero saber. Voy a verla yo aquí también para. no se ve la pantalla completa, se ve lo, los iconos de control alrededor, pero la pantalla completa de la imagen no Y se ahí ve. se ve. A ver, Ok, ya se yo ve, entiendo. Entiendo lo que me dice. sí, se ve los, los controles. Yo lo que quiero es que se vea.
Muy bien, aquí estamos. Vamos a tratar de dar inicio. Entonces, quiero que los hermanos vean la pantalla completa de la diapositiva sin... Muy bien, este es el taller de Escuela Bíblica Efectiva. Queremos saludar a algunos hermanos que están participando de manera activa. Se inscribieron, algunos no van a poder estar en vivo, pero son participantes de este taller de Escuela Bíblica Efectiva. Y vamos a saludar a estos hermanos que están inscritos de manera formal. Nuestro hermano Manuel Carrasco, Rucollado, Juan Gerardo de la Cruz, Margarita Meneses, Martín Peroso. Aquí hay alguien que dice Roland Sunday. No sé si ese es un nombre, el nombre. También tenemos a Marco Antonio. Y Dios bendiga a cada uno de estos hermanos que están participando en este taller de Escuela Bíblica Efectiva. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a iniciar esta clase en el día de hoy y vamos a ver algunos temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. Vamos a ver los objetivos que vamos a estar tratando. Y en este día vamos a estar utilizando el libro Escuela Bíblica Efectiva. Para los que se inscribieron haciendo el único pago, se lo enviamos de manera digital, lo tienen. Hay otros que se inscribieron y pueden hacer el pago para enviarle también el libro de Escuela Bíblica Efectiva. Vamos a estar utilizando este libro que hemos escrito para edificación de la iglesia y vamos a estar viendo las herramientas necesarias para una escuela bíblica efectiva. Número 2, vamos a estar viendo las cualidades del maestro de escuela bíblica. Número 3, vamos a estar viendo la comunicación creativa en la enseñanza bíblica. Número 4, vamos a estar viendo puentes entre el mundo bíblico y el mundo del estudiante. Número 5, vamos a estar viendo los 5 pasos de la enseñanza efectiva. Y ahí vamos a dar un ejemplo de una clase tomando en cuenta los 5 pasos de una enseñanza efectiva. Y vamos, por último, a ver la organización por edades y niveles de la escuela bíblica. Aquí está el libro Escuela Bíblica Efectiva. Lo pueden adquirir en Amazon
o pueden contactarnos también. Vamos a dar inicio. Aquí tenemos Escuela Bíblica Efectiva y podemos ver en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos la palabra que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios añada sabiduría y entendimiento a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo se dirige a Timoteo y le dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo, hablándole a Timoteo, le expresa que lo que Timoteo había escuchado de Pablo ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esa enseñanza que Pablo le había dado a Timoteo, Pablo le exhorta y le dice que se la encargue a hombres fieles. Es decir, que la enseñanza debe estar en manos de hombres fieles, que sean idóneos, fieles a Dios, fieles a la iglesia, fieles a la palabra de Dios, pero que sean idóneos, capaces, que usen bien la palabra de verdad, que amen la palabra, que amen la enseñanza. ¿Qué dice? Para enseñar también a otros. Para enseñar a otros deben ser fieles e idóneos. Y los objetivos de este taller son los siguientes. Es decir, vamos a ver el objetivo primero, luego vamos a ver una introducción, vamos a ver las herramientas necesarias para una escuela bíblica efectiva, vamos a ver las cualidades del maestro de escuela bíblica, vamos a ver la comunicación creativa en la enseñanza bíblica, puentes entre el mundo bíblico y el mundo del estudiante. Vamos a estar viendo los 5 pasos de la enseñanza efectiva. Y por último, vamos a ver la organización de la escuela bíblica por edades y niveles. ¿Cuáles son los objetivos de este taller de escuela bíblica efectiva? Número 1, proveer fundamentos sólidos para desarrollar una escuela bíblica dinámica y transformadora. Es decir, que al final de este taller los participantes podrán desarrollar una escuela bíblica dinámica que no sea aburrida, sino que sea interesante y sobre todo transformadora, que transforme vidas. Número 2, capacitar maestros con herramientas prácticas y espirituales, que es importante que sean espirituales, pero es necesario que sean prácticas estas herramientas. Número 3, enseñar principios pedagógicos bíblicos adaptados a cada edad. Es decir, que estos principios se pueden adaptar a cada edad. De acuerdo a la edad, va a ser la profundidad de la enseñanza. Número 4, fomentar la creatividad en la enseñanza de la palabra. Que el maestro sea creativo. Y aquí vamos a dejarle 68 temas desarrollados. Aquí están 68 temas desarrollados de manera creativa y fueron seleccionados de los temas fundamentales
de la fe cristiana. Y por último, establecer una metodología clara y efectiva. Ahí vemos los 5 pasos de un estudio efectivo. Entonces, vamos a establecer esa metodología de esos 5 pasos, pero también le tenemos en el manual manual teológico del Nuevo Testamento, que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos las lecciones desarrolladas de manera creativa, claras, efectivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cada capítulo está desarrollado y dividido en 11 secciones para tener una enseñanza efectiva. Muy bien, este taller fue diseñado con la intención de brindar principios, número 2, herramientas, y número 3, recursos necesarios. Y estamos en la elaboración de recursos en ese material de escuela bíblica efectiva. Ahí tienen 68 lecciones que le darán para 68 semanas, más de un año de escuela bíblica. Tienen esta herramienta que ayuden a pastores, a líderes y sobre todo a maestros de escuela bíblica, de educación cristiana, para fortalecer la escuela bíblica. Es necesario, esa es la columna vertebral de la iglesia, la enseñanza. Y se abordan aspectos clave como las cualidades del maestro, la herramienta, los pasos para una enseñanza efectiva. Ahora bien, vamos a ver las herramientas necesarias para una escuela bíblica efectiva. ¿Cuáles son? Número 1, la Biblia como base central. Es decir, lo fundamental en una escuela bíblica es la Biblia. Por eso se llama escuela bíblica, porque tiene como base fundamental la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, es necesario que cada maestro, es fundamental que cada maestro tenga su Biblia y la lea diariamente, porque ella es que le va a alimentar para poder alimentar a otros, para poder enseñar. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué va a enseñar un maestro si no lee la palabra diariamente? Es necesario que todo maestro de escuela bíblica se haya leído la Biblia por completo, estudiado la Biblia por completo, la tiene. Dedicar por lo menos 1 hora diaria para estudiar la palabra, para poder llenarse de la palabra de Dios, para cuando esté enseñando un tema pueda relacionarlo no solamente con el pasaje que está leyendo, sino también con las demás citas paralelas de referencias de la Biblia, para que tenga entonces una enseñanza completa. Y número 2, que es algo que carece la mayoría de iglesia, la mayoría de escuela bíblica carece de esto. Dios bendiga a nuestro hermano Martín, que acaba de ingresar. Y es un currículo. Es necesario un currículo. Es necesario que toda escuela bíblica tenga un currículo estructurado y planificado. Y ahí quiero detenerme. Se enseña en la escuela bíblica sin currículum.
bueno, hoy me toca, vamos a hablar de tal tema este día, vamos a hablar de otro tema el otro día. Es decir, no hay un currículum en la iglesia, no hay un orden, y el orden debería ser estudiar primero de manera sistemática las doctrinas principales, fundamentales de todo cristiano, de todo cristiano. Esa doctrina se deben de desarrollar sistemáticamente, y cuando hablamos sistemáticamente, estamos hablando que abarque la totalidad de las citas bíblicas, que hable de ese tema, de esa doctrina en particular, para que sea una doctrina clara, una doctrina fehaciente, una doctrina veraz. Necesita ser abordada y analizada conforme a la Biblia por completo. Entonces, eso es fundamental. Y aquí tenemos en el manual en este libro de Escuela Bíblica Efectiva, tenemos 68 temas fundamentales. Vamos a ver los nombres al final. Los que tienen el material, me imagino que lo vieron y vieron la aplicación de los 5 pasos de una enseñanza efectiva. Entonces es necesario un currículo, pero también la iglesia necesita analizar la Biblia por completo. Un currículo, es decir, una planificación de un estudio bíblico, tomando el término de teología bíblica, que va estudiando las doctrinas como van apareciendo en la Biblia. Es decir, vamos a estudiar el libro de Mateo. Vamos a comenzar en este día con Mateo, en esta semana, que se toma un día para escuela bíblica. Cada iglesia tiene un día para la enseñanza. Entonces, vamos a tomar este día, Mateo capítulo 1. Vamos a analizarlo, pero vamos a analizarlo de manera práctica. Vamos a planificarlo y a crear ese estudio de Mateo 1, de Mateo 2, la siguiente semana, y 28 semanas para estudiar el libro, el Evangelio según Mateo. Ahora, por eso tenemos el manual teológico del Nuevo Testamento, donde está en el tomo 1, que es este, tenemos el Evangelio según Mateo por completo. Esto es un expositor. Muchas iglesias utilizan expositores. Por muchos años utilicé expositores. Son excelentes los expositores. El único problema es que no tratan la Biblia por completo. Entonces, en este manual teológico, que va a estar por tomos, ya está en Amazon hasta el tomo 3, en el momento en que estamos dando este taller teológico. Vamos por el tema número 3, el tomo, es decir, tomo 1 de Mateo. Ahí van a ver 11 pasos analizando Mateo de manera práctica, capítulo por capítulo, 28 semanas. Es un currículum. Tenemos también el tomo 2, que es Marcos. Y aquí tenemos en Marcos, capítulo por capítulo, los 16 capítulos, 16 semanas de escuela bíblica. Y así tendremos 12 tomos del Nuevo Testamento para abarcar los 27 libros, desde Mateo hasta Apocalipsis. 12 tomos donde se analiza capítulo por capítulo, que se pueda desarrollar en una clase de escuela bíblica cada capítulo, para así tener 260 capítulos y en un año poder, en 5 años, el Nuevo Testamento capítulo por capítulo se toma 5 años. Es decir, que ahí le dejamos un currículo de 5 años para la preparación. Es decir,
cada iglesia necesita tener un currículo. Número uno, lo que dijimos al principio, el currículo debe de tener las doctrinas principales de la Biblia, de su concilio, de manera sistemática, pero también un currículum que abarque capítulo por capítulo de la Biblia y el hermano tenga su material, el hermano tenga eso material en el cual pueda consultar para dar una clase bíblica. Número 3, y vamos a avanzar porque el tiempo apremia. Capacitación continua del maestro. Es necesaria la capacitación del maestro. Se debe de hacer, y dentro de las divisiones vamos a ver 7 divisiones de la escuela bíblica, pero que propongo aquí en este manual. La mayoría de iglesias lo tiene, pero yo propongo un octavo que no lo agregué aquí en el libro, y es una escuela bíblica para maestros y para formar maestros, para darle estrategia de enseñanza, para enseñarle la palabra a mayor profundidad. Es decir, una clase donde un encargado esté dirigiendo la clase solo para maestros. Y ahí le va a enseñar la clase. Puede ser un día antes, 2 días antes, unos días antes de la escuela bíblica general. Se hace una escuela bíblica para maestros, donde se le enseñe la clase, se debata las clases, se vean estrategias para enseñar esa clase, pero que también se den capacitaciones para maestros y que ellos puedan crecer en el conocimiento de la palabra. Número 4, recursos didácticos y visuales. Tienen que tener materiales, libros, láminas, tienen que tener proyectores, es necesario, donde sea posible. Y número 5, espacios y ambiente físico adecuado. Estas son las herramientas fundamentales para una escuela bíblica efectiva. Un ambiente sin distracciones, un ambiente sin ruidos, un ambiente apto para la enseñanza. ¿Qué acción práctica podemos tener? Vamos a ver la acción práctica. Y en acción práctica podemos ver, número 1, les recomendamos realizar un diagnóstico de la escuela bíblica de su iglesia. Evalúe si se cuenta con las herramientas básicas mencionadas, las que mencionamos. Número 2, crea un plan de mejora por áreas en cuestión de Biblia, un currículum. Hay que hacer un plan para tener un currículum. Si quieren, pueden adquirir el manual teológico del Nuevo Testamento. Son 12 tomos, hasta ahora hay 3 en Amazon, pero con esos 3 le dan más de un año. 28 semanas con el tomo 1 de Mateo, 16 semanas con el tomo 2, que es Marcos, y 24 semanas, que es el tomo 3, que es Lucas. El tomo 4 va a salir ya pronto, que es de Juan, el tomo 5 de los Hechos, y así vamos a tener 12 tomos para abarcar el Nuevo Testamento completo primero, y eso es un currículum de 5 años de enseñanza de escuela bíblica. Tiene también en esa mejora de la capacitación, organizar si están capacitando a los maestros, si se están reuniendo con maestros para enseñarle, ver los recursos visuales y el espacio físico, es decir, hacer un plan para mejorar todo esto, y si está bien todo, entonces seguir avanzando. Número 3, proponga al liderazgo de la iglesia un taller de formación docente y una jornada de reorganización de las aulas. Propónganlo. Sabemos que en cada iglesia hay varios maestros
maestros y pastores propongan en su iglesia liderazgo, ese taller de formación, denlo. Pueden utilizar este mismo. Número 4, elabora una ficha de inventario de los recursos existentes, una lista de los recursos que se tiene y lo que hacen falta para sea crearlos o comprarlos. Eso es la acción práctica que les recomendamos. Ahora bien, vamos a hablar de las cualidades del maestro de escuela bíblica. ¿Cuáles son esas cualidades de un maestro? Número 1, amor por Dios y por la palabra. Sí, un maestro de escuela bíblica tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Tiene que amar la palabra. Y amar la palabra quiere decir que es un lector firme, constante. Y dice Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley. Esa expresión es una expresión de deleite, de deleitarse en la palabra. Un maestro debe de ser una persona que se deleite con el estudio de la Biblia, la lectura, el estudio y el estudio de la palabra de Dios y el crecimiento espiritual. Felicitamos a los maestros y pastores que están participando en este taller de escuela bíblica efectiva. Eso quiere decir que aman la palabra y quieren llevar una mejor y más eficaz enseñanza a los hermanos. Dice, todo el día es ella mi meditación. Es decir, amar la palabra es que podamos meditar en ella. Y como dice Josué, nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, que en la palabra de Dios, un maestro de escuela bíblica, un maestro que enseña la palabra, debe de meditar en la palabra todos los días. Debe buscar la forma de enseñar mejor cada día. Número 2, espíritu enseñable y disposición de aprender. Es decir, tiene que tener un espíritu enseñable. ¿Qué es un espíritu enseñable? Que se pueda enseñar, porque tenemos que estar aprendiendo constantemente. No que lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos al blanco, a la meta, como dice el apóstol Pablo. Es decir, un maestro que quiera enseñar efectivamente debe tener un espíritu enseñable, receptivo para la corrección, para cuando cometa algún error o para que pueda recibir la corrección con humildad. Un espíritu enseñable es aquel que está dispuesto a seguir avanzando en su conocimiento y en herramientas estratégicas de enseñanza-aprendizaje. Y tiene que tener una disposición para aprender. Un maestro enseña, pero también debe aprender. Debe sentarse a escuchar a otro. Debe enseñarse, debe sentarse para aprender de otros también. Entonces, un maestro debe de ser y recibir también clases para que pueda crecer cada día más y más. Segunda de Timoteo 2:2, donde estuvimos leyendo al principio, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Sí, tiene que ser fiel e idóneo. Idóneo es el que
está dispuesto a aprender y a seguir avanzando, a corregir errores. Entonces tienen que ser fieles e idóneos para enseñar a otros. Si no te gusta la enseñanza, no puedes enseñar. Tiene que gustarte la enseñanza. Número 3, una vida devocional constante, diario, un devocional. No solamente leer la Biblia, sino leerla y meditar en ella y ver cómo puede poner en práctica para hacer lo que Dios nos manda en cada una de las enseñanzas de la Biblia, para ponerla en práctica, para ver cómo podemos relacionar, que en eso vamos a ver más adelante, hacer puentes entre lo bíblico que se escribió 2000 años atrás y el tiempo actual. Son diferentes. Sociocultural y económico es un mundo diferente. Número 4, habilidad para comunicar con claridad. Un maestro tiene que tener la habilidad de comunicar claramente. Claramente quiere decir que la persona son edificadas, que la persona entienda, que los alumnos puedan aprender, puedan entender lo que se le está explicando. Y número 5, compromiso con sus estudiantes. Tienen que tener un compromiso, y ese compromiso se cumple desde la preparación personal, espiritual del maestro, la formación y elaboración de la lección y el estudio de la lección, y eso es previo. Durante la clase, compromiso con los estudiantes para transmitirle una enseñanza eficaz, clara y bíblica, sobre todo bíblica. Y después de la clase, que se preocupe por la vida del estudiante para que pueda no solamente ser un maestro de un día, sino que pueda ser un guía espiritual. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué pueden hacer los maestros? ¿Qué acción práctica pueden tomar? Les recomendamos 4. Número 1, realiza una autoevaluación espiritual. Es decir, autoevalúate espiritualmente y ministerial, según las cualidades que hemos descrito. Espiritualmente, al hacerte un autoanálisis, una autoevaluación, ¿cómo está espiritualmente? ¿Está leyendo la palabra diariamente? Eso es alimentando tu alma diariamente. ¿Tiene el plan de leer anualmente la Biblia por completo? Ministerialmente, me estoy formando como maestro. Estoy buscando estrategia como maestro para dar una escuela bíblica efectiva. Me estoy comprometiendo con mis estudiantes. Número 2, elabora un plan de crecimiento personal para crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de estrategias de enseñanza, aprendizaje, enfocado en el aprendizaje. Cuando se enfoca en el aprendizaje, se está enfocando en el estudiante. Cuando se centra en la enseñanza, es para resaltar al maestro. Cuando se centra en el aprendizaje, es para ver cómo aprende el estudiante y que sea edificado. Entonces hay que elaborar un plan de crecimiento personal en las áreas que te identificaste en el punto número 1 como débiles, como lo que no está haciendo.
Número 3, busca un mentor o colega con quien puedas compartir tu caminar como maestro y orar mutuamente. No estés solo. Busca otro maestro, que trabajen juntos, que oren juntos, que compartan. Ese es un punto bien difícil en las iglesias, porque cada quien está muchas veces por su lado, pero hay que crear espacios para que los maestros puedan compartir y puedan recibir retroalimentación. Y número 4, dedica un tiempo semanal a tu vida devocional y a la mejora de tus habilidades comunicativas, de cómo poder transmitir la enseñanza. Eso es como algo práctico. Este material está en el libro Escuela Bíblica Efectiva. Está más detallado. Este libro que escribimos para edificación de la iglesia. Vamos a continuar con el siguiente punto, y es la comunicación creativa en la enseñanza bíblica. Acuérdense que estuvimos hablando que se debe enseñar con claridad, que el estudiante entienda y aprenda, porque dice la palabra que el que oye y entiende, ese da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, que para poder dar fruto es necesario no solo escuchar, sino entender. Y para entender se necesita un maestro que comunique con claridad. Y la comunicación creativa en la enseñanza tiene estas cosas. Número 1, no se trata de seguir modas pedagógicas, porque hay muchas corrientes pedagógicas. Uno que hay que enseñar de una manera, otro que hay que enseñar de otra manera, y no es eso, sino de buscar maneras efectivas, lo que me dé resultado, que vea que los estudiantes estén aprendiendo. ¿Y cómo sé si los estudiantes están aprendiendo? Con las evaluaciones, con las preguntas que se hacen, para ver si el estudiante está aprendiendo. Amén. Seguimos. Veía como un ruido de fondo. Vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien? Si tienen una pregunta, pueden hacerla. Pueden abrir su micrófono y me pueden interrumpir, los que están aquí en vivo. Si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien, maestro? Amén. Amén. Sí, dígame. Nada más, lo que pasa es que ya logré abrir la laptop, hasta ahorita agarró. Ya por eso se escuchó ese sonido por el audio. Muy bien, muy bien. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir. Estamos en vivo. Lo que no pueden hacer preguntas es lo que lo van a ver grabado. Pero ustedes que están en vivo pueden hacer preguntas. Me pueden interrumpir y eso está bien. Porque, como decimos, tienen que entender lo que estamos transmitiendo para que entonces enseñen a otros. Ese es el objetivo. Entonces, es buscar esa manera efectiva de comunicar la palabra de Dios con claridad y que sea relevante. Jesús es el mejor modelo de comunicación creativa. Jesús utilizaba lo que estaba en su entorno para enseñar. El que estaba en el campo le enseñaba con cosas del campo que la persona comprendía, es decir, partía de la realidad de la persona
para traer una enseñanza. Esa es la creatividad a la cual debe llegar todo maestro, a poder dar una enseñanza tomando en cuenta su entorno, la realidad socioeconómica y cultural del entorno. Jesús no solamente predicaba, hablaba, sino que también usaba parábolas, cosas que la persona entendían para llevarle a un mensaje espiritual. Realizó milagros simbólicos, como cuando curó al ciego en 2 pasos, escribió en la tierra, es decir, para que la persona viera, porque hay muchas personas que son visuales. Usó objetos cotidianos, utilizaba objetos cotidianos de los que estaba, ovejas, utilizaba la moneda, utilizaba lo que estaba en su entorno y adoptó su enseñanza según su audiencia. A los fariseos que conocían, le enseñaba de una manera. A sus discípulos lo agarraba aparte y le detallaba más claramente. A los que estaban en el campo, a los pescadores, utilizaba los peces, la pesca. Que hasta al llamar a Pedro le dijo que lo convertiría en un pescador de hombres y ya no de peces. Seguimos con la comunicación creativa, siendo Jesús nuestro mayor ejemplo. Las anécdotas son muy importantes para es decir, hay que buscar las herramientas en las cuales las personas puedan entender más a través de anécdotas personales. Hay temas en los cuales vamos a hablar de algo que nos ocurrió relacionado con el tema, porque hay personas que hacen anécdotas o dan testimonio que no tiene nada que ver con el tema. Entonces es necesario que las anécdotas y lo que se vaya a utilizar tenga que ver con el tema. No es para resaltar la anécdota o el testimonio, es para resaltar la enseñanza. Dios bendiga a Margarita Meneses, que está por aquí. Vamos a continuar, vamos a seguir con esta enseñanza acerca de la comunicación creativa. Es decir, tenemos que ser creativos, que los estudiantes no se nos duerman, hacerles preguntas. Tal vez esta clase debió de ser más interactiva también, pero por el cuestión tiempo, pero como quiera, algunos entran en un momento, otro en otro, pero al final le vamos a hacer las preguntas a los que están aquí. Hay que utilizar metáforas, comparaciones sencillas. Es decir, hay que traer a la realidad la enseñanza bíblica con algo concreto. Y los recursos visuales para una comunicación creativa son importantes. Las diapositivas, los mapas, los carteles y de acuerdo a las edades, los dibujos para colorear. Es decir, hay que ser creativo. Los videos cortos para los niños. Es decir, hay que buscar la creatividad de cómo aprende cada estudiante de acuerdo a su edad, de acuerdo a su nivel y de acuerdo a su madurez. Entonces los recursos visuales son importantes: carteles, dibujos, mapas bíblicos, videos, presentaciones multimedia, como esto de las diapositivas, para que los estudiantes que aprenden
por la vista puedan ver ejemplos, y lo que aprenden con lo manual, ahí puede entonces las manualidades mayormente para los niños y jóvenes, objetos concretos. Eso ayuda mucho para una enseñanza bíblica que sea creativa. Y por último, las actividades participativas, dinámicas de grupo, hacerle preguntas, debates, preguntas que no se respondan con un sí o un no, preguntas que tienen diversas respuestas para ir a armar un debate. Uno dice una cosa, otro dice otra. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En tal cita dice esto, en tal dice lo otro. Y ahí se arma el debate. Y es una comunicación creativa en la enseñanza. Los debates. Los concursos bíblicos. Hay que organizar en la escuela bíblicas concursos bíblicos donde se hagan competencia y se premien a todos los participantes. Uno con un premio mayor, otro con premio menor, pero que todos sean premiados. Juegos educativos o actividades manuales. Todo eso es necesario para una escuela bíblica efectiva. ¿Qué le recomendamos a los maestros para tener creatividad? Número 1, elige una historia bíblica que planees enseñar y prepara una lección usando al menos 3 recursos creativos de lo que te hemos dicho. Una ilustración personal puede ser, un objeto concreto, un debate, una diapositiva. Utiliza 3. Número 2, pide retroalimentación a tus estudiantes o a otro maestro sobre qué parte de la clase les impactó más y por qué. Si él pide retroalimentación, ¿qué le ayudó más al estudiante para aprender? Número 3, evalúa tus métodos actuales de enseñanza y escribe un plan de renovación creativa para tus próximas 5 lecciones. Es una recomendación. Y número 4, crea una carpeta digital o física con ideas, materiales, recursos creativos para usar y compartir con otros maestros. Investígalo. Y hoy con la tecnología tenemos tantos recursos en las redes sociales. En las redes sociales lo que hay es muchas distracciones. Pero en la internet tenemos muchos recursos. Y aquí también te estamos brindando muchos recursos para tu provecho. Seguimos. Los puentes. ¿Cómo puedo traer a la actualidad la enseñanza que se escribió hace 2000 años? Enseñanza que principalmente fue para una sociedad y un contexto en unas realidades, tanto en lo social como en lo económico, diferente a la actual. Entonces ahí es que hablamos de los puentes. Hay que traer a la realidad actual, a la vida cotidiana del estudiante, estas enseñanzas. Hay que traerla para que ellos puedan comprenderla y puedan aplicarla a su vida diaria. Y vamos a ver un ejemplo más adelante. Y la Biblia fue escrita en contextos históricos, culturales, lingüísticos, hebreo, griego, arameo,
muy distintos a los nuestros, el español, por ejemplo, en el día de hoy. Pero su mensaje sigue siendo vivo y actual. El mensaje no cambia, el mensaje para todas las épocas. Lo que cambia es la audiencia. Y el trabajo del maestro bíblico consiste en construir puentes que conecten ambos mundos, el mundo bíblico con el mundo y la realidad del estudiante. Y la primera forma de construir puente es explicar el contexto histórico en el cual se desarrolló esa enseñanza. El contexto cultural y geográfico en los cuales vemos los pasajes bíblicos. Eso es lo primero. Enseñarle la realidad en el cual se escribió ese pasaje bíblico en particular. Número 2, conectar los textos o los temas bíblicos con situaciones actuales. Es decir, se está hablando de la injusticia. En algún pasaje bíblico te están hablando de ser justo. Entonces vamos a ver en la actualidad cómo podemos practicar la justicia, porque hay temas y los temas son para toda la sociedad. En un momento se aplicó de una manera, en este se explica de otra. En el Antiguo Testamento principalmente había la ley y Jesús dijo, escuchaste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? El que te hiriera en un brazo también había que herirle en un brazo. Pero ahora la realidad, Jesús está hablando de el amor y de poner la mejilla. Otro puente esencial es el uso de ejemplos contemporáneos. ¿Cómo podemos poner ejemplos de situaciones bíblicas de hace tantos años? Poner ejemplos, y vamos a verlo más adelante en una clase desarrollada que vamos a estar aplicando los 5 pasos de una enseñanza efectiva. Y un puente poderoso es formular preguntas que conecten la palabra con la vida personal del estudiante. Hacer preguntas. Y en las clases que hemos elaborado, las que están en el libro Escuela Bíblica Efectiva, hay preguntas para reflexionar que conectan. En el manual teológico del Nuevo Testamento existen estos puentes para aplicarlo. Hay acción práctica donde sugerimos lo que se debe hacer en cada capítulo para traerlo a la actualidad. Es decir, es un material que cumple con estas recomendaciones de puentes entre el mundo bíblico y el mundo del estudiante. Entonces, el maestro también debe estar atento a los temas que afectan a sus estudiantes. La ansiedad, cómo se manejaba y cómo habla la Biblia de la ansiedad, que dice la identidad, para identificarse en un mundo que ahora quieren relativizar todo. Las relaciones interpersonales, cómo debe un cristiano relacionarse con otros. El acoso escolar, cómo enfrentarlo con la palabra. ¿Qué me habla la palabra acerca del acoso? ¿Cómo debo enfrentarlo? Mayormente para los niños y adolescentes, los maestros de niños y adolescentes. Cómo enfrentar el acoso, el bullying. Acerca de las redes sociales también. ¿Qué acción práctica? Ven que en cada tema estamos hablando de la acción práctica. Eso trayendo a la práctica lo que debemos hacer. Eso es lo que tenemos que hacer en cada lección.
que vayamos a enseñar, que podamos ver cómo los estudiantes pueden poner en práctica lo que se les está enseñando. Eso es fundamental para no ser simples oidores, sino hacedores de la palabra, para no solamente tener información, sino que también podamos ver la utilidad y la relevancia de lo que se está aprendiendo. Y en estos libros que proponemos, en todas las lecciones hay acción práctica. Tenemos acciones prácticas. Tenemos preguntas para meditar, porque es necesario no solamente leerla, hay que meditar en la palabra. Entonces, hemos tomado todo esto en cuenta en la elaboración de este currículo para que las iglesias puedan aplicarlo y beneficiarse. ¿Qué acción práctica le podemos recomendar? Número 1, selecciona una lección bíblica que vas a impartir y elabora un cuadro con 3 columnas: contexto bíblico, situación actual y aplicación personal. ¿Cómo puedo aplicarlo a la vida? Es decir, que puede hacer ese ejercicio. Si no, lo tenemos en el libro, lo tiene en el libro, pero a través del libro puede ir viendo cómo hacerlo, porque hay 68 lecciones, luego tenemos 28 lecciones, 16 lecciones, 24 lecciones, es decir, tenemos mucho material que ya está elaborado, pero si quiere tratar algún tema en específico, puede tomarlo de ahí mismo, o porque va a estar en el capítulo, está ahí todo, pero para que pueda ver el ejercicio. Contexto bíblico, ¿qué dice la Biblia? Situación actual, ¿qué está pasando? Algo similar al contexto bíblico, y cómo se puede aplicar eso a la persona. Puede hacer ese ejercicio. Número 2, incorpora en tu próxima clase una actividad creativa que vincule la historia bíblica con una problemática moderna de tu entorno, de tu sociedad, hasta de la misma iglesia. ¿Cómo se relaciona esa lección con alguna problemática en la iglesia, en tu sector donde viven, en la comunidad donde está la iglesia, en tu país? Si tenemos que relacionar lo bíblico con la vida diaria para que se pueda practicar en lo personal. Porque si solamente se explica lo que dice la Biblia, la persona lo toma como una información buena y válida, pero sigue en su rutina diaria, sigue en su vida cotidiana. Pero cuando se relaciona con la actualidad, no se va a decir, no, es un libro antiguo. Es un libro antiguo porque se escribió muchos siglos antes, pero es un libro actual porque tiene que ver con todas las situaciones de la humanidad, y es personal porque es del creador para su criatura de todos los tiempos, con las mismas necesidades y dificultades. Cambian de nombres. Entonces, incorpora en tu próxima clase una actividad creativa que vincule la historia bíblica con una problemática moderna. Lo que esté pasando. Número 3, pide a tus estudiantes que escriban cómo aplicarían una enseñanza bíblica en una situación real de su vida durante la semana. Pregúntale a los estudiantes cómo pueden poner en práctica. Y número 4, haz un análisis del lenguaje que usas al enseñar y ajusta términos complejos. Para enseñar no hay que utilizar términos complejos para dar una disertación, para dar una exponencia, pero para dar una enseñanza debe de ser con palabras que la audiencia comprenda, como hacía Jesucristo. Jesucristo utilizaba las palabras que la persona comprendía. Vamos al punto
fundamental y bien importante, que es los 5 pasos de la enseñanza efectiva. ¿Cuáles son esos 5 pasos para una enseñanza efectiva? Vamos a ver una acción práctica también, pero en esta parte vamos a desarrollar una lección. Es decir, la voy a hacer, está aquí en el libro, pero se la vamos a explicar detalladamente esta clase, tomando en cuenta estos 5 pasos que deben de estar en todas las enseñanzas. Y aquí en el manual de escuela bíblica hay 68 temas fundamentales de la fe cristiana, y todas las 68 lecciones tienen los 5 pasos de una enseñanza efectiva para que ahí lo puedan hacer. Y en el manual de teología del Nuevo Testamento no solamente hay 5, hay 11 pasos. Sí, que hay 11, que es aún mayor, para que puedan tener una escuela bíblica efectiva, que la persona aprenda, que la persona crezca. Número 1, debe haber una observación. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que ver y hablar de lo que dice la Biblia. Acuérdense, el primer recurso es la Biblia, es el fundamental. Escuela bíblica, lo fundamental es la Biblia, no las anécdotas, no los testimonios. Eso es para que la persona pueda entender la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo primero, observar lo que dice la Biblia. Número 2, interpretación. ¿Qué significa el texto? ¿Qué significa lo que estoy leyendo? Eso es lo segundo. Número 3, aplicación. ¿Qué significa para mí hoy? En mi vida, en el mundo en el cual estoy. Número 4, generalización. ¿Qué principio universal encontramos en esta enseñanza? Ese principio universal que es para todas las épocas, no solamente para el mundo bíblico de hace 2000 años, sino para nosotros, que más de 2000 años. Estamos hablando de 2000 años del Nuevo Testamento. Y número 5, implementación. ¿Qué haré con lo aprendido? La aplicación personal. ¿Qué voy a hacer con lo aprendido? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes les recomiendo esta acción práctica. No solamente hay que dar informaciones, es formar a las personas espiritualmente, formarla. Dar informaciones, bueno, yo digo lo que dice la Biblia dice tal cosa, esta enseñanza, una historia bíblica, y se quedó ahí. Ahí no hubo edificación, hubo información. Ahora necesito traerlo a lo práctico, una acción práctica. Número 1, elige un pasaje bíblico breve. Por ejemplo, Mateo 6:33 es el que voy a analizar. Es decir, que esta acción práctica la voy a hacer por ustedes. Y prepárate para enseñarlo siguiendo los 5 pasos. Observa, interpreta, aplica, generaliza e implementa. Número 2, lleva a tu clase una hoja guía donde cada estudiante pueda escribir sus hallazgos y compromisos. Donde el estudiante pueda, ya previamente dado un pasaje bíblico, el estudiante pueda llevar lo que aprendió, lo que vio, lo que investigó y lo que puede hacer. Eso puede ser también. Número 3, pide a un compañero o maestro que revise tu bosquejo y te dé sugerencias sobre cómo mejorar en cada paso. Y número 4, aplica este mismo proceso a tus devocionales personales durante una semana. Sí, estamos recomendando que lo hagan durante una semana en su devoción
con Dios cuando están leyendo la Biblia, que apliquen estos 5 pasos. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Número 1, vamos a ver la aplicación de esto. Buscar primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33, un texto mal citado, mal enseñado en las iglesias. Este texto de Mateo 6:33 se ha enseñado muy mal en las iglesias. No se ha cumplido ni con el primer paso de una enseñanza efectiva. ¿Cuál es el primer paso? Observar qué dice el texto, qué dice. No repetir lo que otro diga, porque se lo aprendieron porque otro lo dijo. Pero vamos a ver lo que dice el texto. Más buscad, lo pueden buscar en su Biblia. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Óigame. Yo sé que ustedes también han escuchado que la gente dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Dígame sí o no. Hermano Marco. ¿Usted no ha escuchado así? Que la gente dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Hermano Marco. Sí, Dígame, sí, no lo hermano. escucho. Sí, Así he escuchado. ¿sí lo escucha? Y hermano Martín, ¿está por ahí? Sí. Está por ahí. Sí. Lo demás. ¿Quién más está por aquí? ¿Quién más tenemos? Este texto bíblico se ha mal usado. Dígame. Así. Muy bien, Martín. ¿Quién más está pendiente? Vamos a ver si se durmieron mis alumnos. Están aquí. No se me Estamos duerman. activos. Esta enseñanza no es para dormir. Amén. Amén. Vamos a seguir. Pero número 1, este texto bíblico no se ha cumplido. Como le decíamos, no se ha cumplido ni con el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a verlo. La observación, lo que dice la Biblia, el texto. ¿Qué dice? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas, no todas las cosas. Observen bien lo que dice el texto. Todas estas. Y vamos a dejarlo ahí, porque en el otro paso vamos a ver el desarrollo. Lo primero es lo que dice la Biblia. Número 1, el versículo comienza con un mandato. Es un mandamiento. Buscar primeramente. Es decir, que en primer lugar busquemos. No vamos a interpretar. Es lo que dice la Biblia. Número 1, buscar primeramente. El objeto de la búsqueda es el reino de Dios y su justicia. Luego hay una promesa y todas estas cosas os serán añadidas. Estamos observando lo que dice el texto. Hay que ser cuidadoso con lo que dice la Biblia. Todo maestro debe leer bien lo que dice la Biblia y cuando vaya a enseñar, leerla para que se vea lo que se está enseñando, lo que dice la Biblia y que cada estudiante tenga su Biblia. Seguimos en observación solamente. El contexto de Mateo 6 habla sobre la ansiedad por las necesidades materiales, comida, bebida y vestido. Versículos 25 al 32. Es decir, ya observamos lo que dice el texto. Dice, y todas estas.
cosas os serán añadidas. Ahora vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso es la interpretación. Vamos a interpretar lo que dice el texto que ya vimos, que ya observamos, que lo leímos bien. Entonces vemos que Jesús enseña que el enfoque de la vida cristiana debe estar en la voluntad de Dios, su reino. Es decir, que tenemos que buscar es el reino. Mi vida debe estar enfocada en el reino de Dios y en vivir conforme a sus principios, su justicia. La justicia es los principios bíblicos, lo que Dios manda, lo que Dios ordena. ¿Qué más? Estamos interpretando, está en la parte, ¿qué significa el texto? ¿Qué más significa? Buscar el reino implica vivir bajo la autoridad de Dios. Que yo viva bajo la autoridad de Dios, no la autoridad de mi carne, de mi pensamiento. ¿Qué más? Es vivir bajo la autoridad de Dios y anhelar que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Como dice la oración modelo, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Eso es lo que me está hablando aquí el texto. La justicia de Dios se refiere al carácter de su rectitud. Dios es recto. A su santidad, Dios es santo. Y nos llama a la obediencia práctica a su palabra. Entonces, nos guía hacia la rectitud, hacia la santidad y a la obediencia. Eso es lo que me está hablando. Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Número 3, la aplicación. ¿Qué significa para mí hoy? ¿Cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? Número 1, estoy buscando primero el reino de Dios en mi vida diaria. ¿O estoy más preocupado por lo material? Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar esto? Dejando de buscar primero lo material y dejándome de afanar por lo material y buscar más lo espiritual, la lectura de la palabra, la oración, la enseñanza, el estudio. Este texto me confronta con mis prioridades. ¿Qué es lo más importante en mi agenda? Mis decisiones, mi pensamiento. ¿Qué es lo más importante? Es autoanalizarme para aplicarlo a mi vida. Esto que me está diciendo la palabra, el texto bíblico, es lo más importante en mi agenda. En mi agenda diaria, en mis actividades diarias, ¿qué es lo más importante? En mis decisiones que voy a tomar, tomo en cuenta el reino o los afanes, lo terrenal o lo espiritual. En mis pensamientos, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué más? ¿Confío en que Dios suplirá mis necesidades o vivo con ansiedad y preocupación? ¿Cómo puedo aplicar esto? Dejar la ansiedad. ¿Qué puedo hacer para mi vida? Dejar la ansiedad por las cosas materiales. Dejar la ansiedad y confiar en Dios. Confiar en su palabra. Que estas cosas os serán añadidas. Estas cosas de las que habla el contexto son la comida, la bebida y el vestido. En pocas palabras, lo necesario. Y en Mateo 25, Jesús habla de 6 necesidades del hombre. Cuando habla que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, fui forastero y me recogisteis. 6 necesidades. Es decir,
que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, mis necesidades, Dios la va a añadir, aún sin pedirla, lo que necesito. Lo que pasa es que a veces utilizamos lo que Dios nos da para lo que no es necesario. Este versículo me invita a reorganizar mi vida, poner a Dios en el centro y confiar en su provisión. Eso es lo que debo hacer. Poner a Dios en el centro, no a lo material, no a lo físico, sino a Dios en el centro. Generalización. ¿Cómo podemos generalizar? ¿Cuál es el principio universal de esta enseñanza? ¿Cuál es el principio? Que Dios promete suplir nuestras necesidades cuando hacemos de su reino y su justicia nuestra prioridad. Esa es una enseñanza para todas las épocas. En el mundo bíblico, Dios le suplió. Vemos cómo Dios de manera milagrosa suplía, y para eso son los milagros, para darnos a entender cómo Dios suple. Y este principio aplica a todos los creyentes en cualquier tiempo. No es una promesa condicional por la economía, ni por la cultura, ni por la sociedad. No, no es condicional a la época. Y el principio es ese, que Dios suple lo que necesitamos en esas 6 áreas que habla Jesucristo, en estas 3 áreas que habla en este pasaje bíblico, que se resume en lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Lo que es imprescindible para vivir. La comida es imprescindible para que podamos vivir. La bebida es imprescindible para que podamos vivir. Un lugar, un techo es necesario para poder vivir. A la intemperie es catastrófico. La libertad, la salud, la vestimenta. Y esto Dios los provee. Hay 68 temas con estos 5 pasos bíblicos. Estos 5 pasos para una escuela bíblica efectiva. Hay 68 temas en este libro de escuela bíblica de esta manera desarrollada. Lo hemos hecho de manera breve, de manera resumida, pero aquí está bien detallado esos 18 temas que ustedes ven ahí en pantalla, que están, no lo vamos a enumerar todos, pero está el número 1 que vimos: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Está el segundo tema, el perdón como reflejo del carácter de Dios. Y ahí está el ayuno, la oración, obedecer, la fe. Ahí tenemos todos esos temas desarrollados. ¿Cuál otro tema tenemos? La llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, el regreso de Cristo, la vida eterna, la justicia, justificados por fe, el diezmo, la mayordomía. Tenemos 68 temas desarrollados en este material, que cada tema representa un día de escuela bíblica, una semana. Es decir, que aquí hay más de un año. Aquí vemos todos estos temas hasta el 68. Todos estos temas: el llamado misionero, la muerte, la Santa Cena o la Cena del Señor, el milenio, la gran tribulación, el anticristo, la Trinidad, la madurez espiritual. Un tema fundamental, el 47, la madurez espiritual. Es muy bueno. Les recomiendo que lo lean, lo pueden aplicar en su iglesia. Aquí tenemos la guerra espiritual. Y tenemos el avivamiento. Aquí tenemos 68 temas. Y aquí terminamos con la transformados al contemplar la gloria de Dios. Es el tema 68. Ahí vemos esos temas. Y también
les recomendamos, como ya le habíamos dicho, el Manual Teológico del Nuevo Testamento en el tomo 1, que ahí tienen en el tomo 1 28 lecciones, que son 28 semanas de escuela bíblica, y en cada capítulo del manual vemos 11 pasos. Número 1, lo que vemos es una introducción al capítulo. Si en Mateo 1 vemos introducción al capítulo 1 de Mateo, aquí lo tenemos. Eso es lo primero que vemos. Una introducción al capítulo 1, al capítulo en cuestión. Número 2, vemos objetivos del capítulo. ¿Cuáles son los objetivos de ese capítulo? Número 3, versículo para meditar. ¿Cuál es el versículo clave de ese capítulo? Número 4, bosquejo del capítulo. Ahí hay un bosquejo donde se ven los temas tratados en ese capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos la genealogía de Jesús, el nacimiento de Jesús y cumplimiento de la profecía de Isaías. Ahí está. Número 5, desarrollo de los temas. Ahí se desarrollan los temas. Es importante que en el desarrollo de los temas hay referencias del Antiguo Testamento sobre el tema que se está tratando. Número 6, la aplicación práctica. Lo que le hablamos en cada capítulo hay una aplicación práctica. ¿Cómo podemos poner en práctica ese capítulo? Número 7, hay preguntas para reflexionar, para meditar en ese capítulo. Número 8, palabras claves o palabras clave en griego bíblico. Ahí vemos palabras fundamentales de ese capítulo en griego y lo que significa. La vemos en griego para que veamos del origen. Número 9, un resumen del capítulo. Se da un resumen. Y por último, hay preguntas número 10, preguntas de repaso, que son preguntas para evaluar si se aprendió la lección, para ver si los estudiantes aprendieron. Y número 11, lo último que tiene cada capítulo, es una bibliografía para que pueda ampliar y ver de dónde tomamos como base para la enseñanza. ¿Qué más? Por último, vemos la organización por edades. Hay que organizar la escuela bíblica por edades y aquí damos una sugerencia, pero aunque damos estas sugerencias, deben adaptarla a su realidad. Cada uno tiene su realidad. O no tengan de una edad o tengan poco, pueden hacer multiniveles, pero lo importante es que cada uno tenga su enseñanza de acuerdo a su nivel. Como dice Primera de Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, hay para niños nivel 1 de 0 a 3 años, y ahí le explicamos en cada uno de los niveles cómo se puede enseñar a cada grupo. Nivel 2 preescolar de 4 a 6 años. Y ahí vemos cómo se debe enseñar, cómo aprenden. Nivel 3, nivel de niños de 7 a 10 años. Ahí vemos qué debemos hacer para enseñar a ese grupo. Nivel 4, preadolescentes de 11 a 13 años. Y ahí vemos cómo aprende ese grupo y cómo debemos enseñar. Nivel 5, nivel de adolescentes de 14 a 17 años, una etapa bien peligrosa. Cómo se le debe enseñar de manera práctica
y para el liderazgo. Nivel 6, nivel de jóvenes de 18 a 25, un grupo, una formación para el liderazgo, los temas apologéticos o los temas tratados apologéticamente. Número 7, el nivel de adulto de 26 a 59 años. Y por último, el nivel 8, nivel de adultos mayores de 60 en adelante. Ahí vemos cada una de esta etapa, cada uno de estos niveles. Ahí explicamos bien cómo aprende cada grupo, que se debe usar, pero agregaría el nivel número 9, que el nivel número 9 sería para maestros y formación de maestros. Ahí es para enseñar a los maestros y a los potenciales maestros. Es una escuela bíblica aparte, solamente para maestros. Ahí vemos la acción práctica. ¿Qué les recomendamos sobre la organización? Que observe cómo está organizada su escuela bíblica, si es necesario reorganizarla de acuerdo a la edad, pero también sugerimos, y sería lo ideal, organizar de acuerdo al nivel de la persona. No es lo mismo para un recién convertido, ni lo mismo para uno que tiene algunos años, mucho menos es lo mismo para uno que ya ha estudiado la Biblia por completo. Debería de hacerse por niveles en las iglesias, que sea posible. Es una acción práctica, que es lo que le recomendamos, que analice lo que tiene, vea la propuesta y si es necesario reorganícela para una escuela bíblica efectiva, mejor organizada, que cubra todas las necesidades. Con esto terminamos. Ahí le presentamos los libros que tenemos. Tenemos este libro de Ministerio Pastoral. Lo pueden adquirir todo en Amazon o me pueden hablar en privado. Tenemos 12 libros. Miren este libro. Miren este libro. Buenas nuevas de salvación. Esto es para evangelizar. Este libro de Juan. El libro de Juan está ahí. El Evangelio según Juan. Ahí está. Pero está dividido en lecciones. Por lo que vemos aquí, 21 lecciones. Y en cada lección, esto es para amigos, esto es para gente, para poder evangelizar a personas que no son cristianos. Entonces, cada lección es un capítulo, que lean el capítulo, por ejemplo, el capítulo 1, luego hay 5 preguntas sobre ese capítulo para el amigo, y ahí hasta le dice dónde está la respuesta para que él vuelva a leer y busque la respuesta en esos versículos. Luego hay una acción práctica. Óigame, hasta aquí tenemos acción práctica. ¿Qué le recomendamos al amigo que haga? Y una oración de arrepentimiento conforme a la enseñanza. Así hay 21 lecciones que pueden adquirirlo y utilizarlo para evangelizar, y pueden dar una lección por semana a los amigos para evangelizarlo. Cuando se convierte en la primera lección, pueden seguir las otras o utilizar el libro de discipulado para discipular. Pero también tenemos ministerio pastoral para los líderes, los pastores, donde aquí vemos la organización de toda la iglesia, de todo, cómo organizar todo, cómo organizar todo. Aquí tenemos desde el llamado, aquí tenemos la organización de las sociedades, de la escuela bíblica,
del Ministerio de Capellanía. También tenemos el libro de hermenéutica. Aquí desarrollamos los géneros literarios que hay en la Biblia, pero también 25 figuras de dicción, símil, parábola, metáfora. La desarrollamos con ejemplos bíblicos. Aquí están hermenéutica bíblica. Tenemos el libro de capellanía cristiana también. Aquí vemos en el de capellanía cristiana 11 lecciones fundamentales desde la historia de la capellanía hasta la descripción de cada área de la capellanía. Y muy importante, tenemos el libro de formación teológica para los que quieren tener una formación teológica. Aquí tenemos 10. Está dividido en unidades, pero aquí hablamos de lo que es un teólogo, que es la teología, la historia de la teología. Cualidades de un teólogo son 3 unidades y está dividido en 10 lecciones. Aquí vemos grandes teólogos de la historia, corrientes teológicas, principales temas teológicos. También este es mi segundo libro, que fue Escatología Bíblica, donde analizamos 12 temas bíblicos de escatología. Aquí están todos estos libros. Tenemos unos 12 libros. Están en Amazon, lo pueden buscar. Si van a Amazon y escriben mi nombre, Henry Reyes, van a ver un listado de todos los libros. Hay algunos que están audibles en Amazon para escucharlo. Están de forma audible, que pueden adquirirlo también en ese formato audible. Algunos lo pueden comprar en físico en Amazon. Lo pueden comprar también. Se escriben mi nombre. Ahí pueden ver en Amazon y lo pueden buscar. Esperamos que esta haya sido un taller de edificación para los que están participando de manera formal para recibir su título o su certificado de participación en este taller. Le sugerimos, deben hacer un video de 1 minuto máximo o menos, 30 segundos a 1 minuto, hablando de lo aprendido en este taller de escuela bíblica efectiva. Número 1, lo aprendido. Número 2, ¿qué le pareció su recomendación para los que no lo han hecho? Y número 3, ¿cómo ha sido de edificación para su vida? 3 cosas en ese video. Al enviar el video, le vamos a enviar su certificado. Pueden enviar el video a Client Classroom para que dejen su nombre completo, claro, para poder hacer su certificado. Quiero que el hermano Martín me diga su parecer de este taller de escuela bíblica efectiva en 30 segundos, 1 minuto. Dígame algo, hermano Martín, antes de despedirnos. El audio, Martín. Martín está. Ok, no está. Marco, ¿puede decirnos algo, Marco? Sobre el taller, este taller. Si tiene alguna pregunta, me hace preguntas, si no, ¿qué le ha parecido? Pero ¿qué pasa con el audio? Tiene que estar en mute. ¿Ya me escucha? Tiene que quitarle. Ahora ¿Ya? sí, 30 segundos, hermano.
Si tiene una 20 pregunta, se segundos. pregunta, o si tiene alguna, ¿qué le pareció el taller? Ok. Pues muchas felicidades, profesor. Este taller me pareció muy edificado y interesante. ¿Qué tan necesario es todos estos tópicos que estuvo manejando, ¿verdad? Para aplicarlos en la iglesia, en nuestras iglesias locales, porque vemos en iglesias locales muchas carencias y necesidades que hay en el cuerpo docente, en los maestros, ¿verdad? ¿Qué tan importante y necesario es estos talleres para capacitarnos más ampliamente los que nos dedicamos a la enseñanza en nuestras iglesias? Estos talleres son fundamentales y cada uno de los puntos que estuvo tocando, que menciona su libro, ¿verdad? Yo lo he estado leyendo poquito en la digital y la verdad está muy bueno ese libro, está muy bueno. Todos los puntos que maneja ahí son hay que estarlos leyendo una y otra vez para que queden bien grabados en nuestra memoria y poderlos aplicar. Pero sí está muy interesante, la verdad, cada punto que maneja usted ahí en su libro de la escuela bíblica efectiva, ¿verdad? Pues muchas felicidades, profesor. Muchas gracias, hermano Marco. Muchas gracias. Bendiciones Gracias y por vamos su pasión. a profundizar más en la lectura de este libro, ¿verdad? Hay que leerlo más Amén. para ampliar más. Gracias. Muchas gracias, Marco. El hermano amado, si quiere por lo menos saludarnos. Amén, gloria a Dios, hermano doctor Reyes, o Henry Reyes. La verdad que Amén. pues me mandaron el enlace para ver el taller de la Escuela Bíblica Efectiva. La verdad, me mandaron en la hora que era a las 2 de la tarde. Resulta que me acabo de conectar y estoy escuchando de que ha terminado el taller, pero el deseo mío, nuestro, era que pues seguir aprendiendo para poder instruir al pueblo de Dios eficazmente, ¿verdad? Y siento yo que todo lo que refiere a la enseñanza en Cristo Jesús es interesante y es bueno y es edificante para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y ese es mi deseo y ese es el anhelo de nuestro corazón, que cada día seamos de una mejor manera enseñados para ser edificados, ¿verdad? Pero aquí estamos con esa disposición, con esa actitud de cada día de buscar más de la palabra del Señor. Amén. O ahí tienen la asignación, una única asignación, un video de 30 segundos a 1 minuto, no más, no menos de 30, no más de 1, más o menos, donde expliquen lo aprendido y su recomendación para los demás sobre este taller y cómo ha sido de edificación para su vida. O lo esperamos. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a cada uno de los pastores, maestros y hermanos que han estado presentes y los que han de verlo de manera grabada. Dios les bendiga grandemente. Gracias por su participación. Shalom. Shalom. Pasos.